Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cafecito Inclusivo, acá totalmente en vivo desde el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva. Para mí, Eduardo Valenzuela, es un gusto que nos acompañe esta mañana. Nos acompaña también nuestra ya amiga de la casa también, Magali Fernández, quien nos va a estar apoyando en la interpretación del ESCO. Esperamos que donde quiera que se encuentre, pues esté muy bien, esté protegido y protegida, y que su familia también se encuentre muy bien, dada pues la situación que estamos viviendo en estos momentos, que lamentablemente pareciera que cada día se está complicando un poquito más. Entonces, desde acá, nuestros mejores deseos para usted y todos sus seres queridos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que creo que ha sido muy poco tratado desde cualquier punto de vista. Vamos a hablar de la población sordociega. Sí, existe población sordociega. Por lo mismo lo decíamos, es un tema bastante desconocido. Y para ello nos acompaña Maribel Morales Rodríguez. Ella es docente de educación especial, tiene una maestría en discapacidad múltiple con énfasis en sordoceguera, también tiene un posgrado en neuropsicología clínica, un diplomado en derechos humanos y discapacidad, y actualmente labora en el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell, justo acá a la par del CENAREC, y también en la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Orientación y Educación Especial. Maribel, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación y reitero los saludos y el deseo de bienestar para todos los que nos están viendo. Muy bien, arranquemos con esto, Maribel. ¿Qué se entiende por sordoceguera? ¿Qué es sordoceguera? Bueno, creo que por ahí es donde hay que arrancar precisamente. La sordoceguera es una condición única, no es la suma de sordera más ceguera, ni la suma de ceguera más sordera. No es sordo-ceguera, sino se escribe, desde ahí empezamos con el asunto, se escribe la palabra sordoceguera como una sola palabra. Es un solo término. Y dentro de las características que la definen, es una condición en la cual la persona presenta retos a nivel visual y o auditivos en mayor o menor grado, digamos, de combinación, y que además esto reta la comunicación de la persona y, por ende, la parte de movilización y la parte de manejo conductual. ¿Por qué? Porque al tener dos sentidos tan importantes como la visión y la audición con alguna disminución, resulta muy retador y resulta a veces amenazante el contexto del día a día, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos el hecho de que en la población con sordoceguera, el mundo llega hasta donde alcancen mis manos, hasta donde se me interprete ese mundo de diferentes maneras y con diferentes recursos y estrategias. Entonces, resumo, es una condición única donde hay afectación mayor o menor en alguno de los dos sentidos, visual o auditivo, que reta la comunicación, la conducta y la independencia o movilidad también. Claro. Entonces, lo primero, importantísimo, no hablamos de que es sordo y ciego, es una persona sordociega. Ese sería el término correcto. Y definitivamente lo que vos planteabas, la parte de la comunicación, el reto principal. Para esto necesitamos un abordaje muy específico, ¿verdad? Muy específico como personas hay. ¿Por qué? Porque igual que no hay una Maribel igual y no hay un Eduardo igual, pues no hay una persona con sordoceguera igual a otra, aunque la condición de sordoceguera haya sido desarrollada, por ejemplo, por el síndrome de rubiola congénita. Podemos haber nacido con sordoceguera por este síndrome, sin embargo, esos dos seres humanos no van a ser iguales. Entonces, sí hay estrategias generales, pero es muy importante recordar, y esto no solo con la población con sordoceguera, sino con cualquier ser humano, que cada uno
va a tener sus necesidades y sus habilidades específicas y que nosotros y el contexto somos quienes nos adaptamos a ellos y, por supuesto, a sus formas y funciones comunicativas. Claro. Aprovecho este momento también para invitarles a que se comuniquen con nosotros a través del chat de esta transmisión y sacarle todo el jugo posible a este espacio y hacer las preguntas que ustedes tengan por ahí. Saludamos, por acá están conectados Cari Rodríguez, Cindy Abarca, Flor Elizondo, La Acuña, Luisa Fernanda, buenos días, Joni Obando, Elisa Luna, Teresita Villalobos, que muy lindo ver a la profesora Maribel, dice por aquí, Verónica Sánchez también, por acá tenemos a DJSM Campus, bueno, así es como está su perfil, y entonces aprovechemos este espacio para hacer las consultas que tengamos. Mari, entonces, podríamos hablar también de que hay condiciones asociadas a la propia condición de sordoceguera. Por supuesto. Vamos a ver, empecemos por cuándo llega la sordoceguera. Puede ser que un ser humano nazca con la condición de sordoceguera o que la adquiera en el transcurso de su vida. Entonces ya en esos dos panoramas ahí cambiamos. Tenemos dos realidades muy diferentes. Y como bien señalas, también existe el hecho de que la condición de sordoceguera puede estar asociada a cualquier otra condición de discapacidad, dígase autismo, parálisis cerebral, discapacidad intelectual o cualquier otra condición que puede ser propia del ser humano. Ok. ¿Cómo se trabaja entonces cuando hay una condición asociada? Ok. Dentro de las condiciones que hay asociadas y que típicamente se obvia, nos pasa mucho en la condición de parálisis cerebral. Esto porque visualmente es mucho más evidente la condición de parálisis y el reto del acceso físico, de la movilidad de esta persona, es lo que centralmente se empieza a abordar y a desarrollar. Y como hablamos en parálisis cerebral que hay algunas alteraciones a nivel neurológico, pues podemos ir pensando, bueno, ok, hay lo que se llama discapacidad visual cortical, o sea, mi cerebro no está interpretando de igual manera lo que ve, o hay momentos en que sí lo ve bien y en otros no tanto. Y hay algún tipo de condición auditiva que también está generada por alguna alteración neurológica. Allí tenemos que ir conociendo muy bien a cada uno de nuestros estudiantes o de nuestros hijos e hijas y valorar cómo está respondiendo a los estímulos, tanto visuales como auditivos, pero teniendo en cuenta que el posicionamiento a nivel motor sea el ideal para que no tenga que hacer un esfuerzo motor, sino que podamos valorar si realmente es un asunto visual o es que no tengo control cefálico y mi cabecita se va para un lado y para el otro y yo pueda interpretar, no me está viendo bien. Si está bien posicionado, y esto lo digo porque hace unos años justamente no había una respuesta visual tan buena en una estudiante y las compañeras de terapia física ocupacional colaboraron, hicieron su magia y al estar bien posicionada esta estudiante pudimos evaluar de una mejor manera sus habilidades visuales. Y sí había algunas alteraciones, pero no tantas como las que no nos permitía o no nos dejaba ver el hecho del control de su cabeza, ¿verdad? Ahí hablamos de un trabajo integral, ¿verdad?, entre distintos profesionales involucrados en la comunidad educativa. Como debería ser en cualquier condición de discapacidad o en cualquier desarrollo educativo. No podemos hacerlo solos. No le pertenece a ningún profesional en específico. La calidad de vida, de comunicación, de desplazamiento, de aprendizaje de un ser humano le pertenece a ese ser humano, a su familia y a todos los apoyos que estamos ahí para fomentarlo, pero no podemos decir, yo soy la maestra y me toca enseñarle esto, yo soy el terapeuta del lenguaje y me toca esto. Nos toca a todos. Es un trabajo en equipo.
¿Qué sucede, Mario? ¿Cómo se aborda la parte familiar cuando, valga la redundancia, a la familia llega una persona con esta condición? Bueno, eso desde el nacimiento, porque si va a ser una condición que se va a adquirir, me imagino que hay una posibilidad de ir preparándose a nivel familiar profesional, haciendo esa yunta. Pero hemos hablado de este tema en varias ocasiones, de cuando llega una persona con discapacidad a un hogar. No sé si lo que voy a decir sea moralmente o correcto. Creo que es una de las condiciones más complicadas, la de la persona con sordoceguera. Sobre todo cuando la persona con sordoceguera nace con sordoceguera, hay una desorganización de todos los sentidos, pese a que hay remanente visual o remanente auditivo. Esa hipersensibilidad al medio suele ser mayor cuando naces con sordoceguera, y los contactos físicos pueden incluso asustar o molestar. Recuerdo una estudiante hermosa que después de mucho trabajo, una de las cosas que mamá era feliz era: me deja cambiarle el pañal tranquila, ya no se asusta. Entonces, esto en las familias, el contacto, el no asustar a sus hijos, el no asustarse ellos mismos, pues es fuerte, ¿verdad? Y es todo un duelo como lo es el nacimiento de un niño con alguna condición de discapacidad en el principio, en el reto que esto me genera, pero posteriormente y con los apoyos adecuados, pues poco a poco vamos descubriendo la manera de hacerlo, y no es una manera genérica, es una manera de esta familia. Entonces sí hay que ser muy solidario, muy respetuoso, y ir pasito a pasito valorando las habilidades que tiene ese niño. Y no sé si ahí me voy a meter en el asunto de la valoración ya o todavía no, porque hay algo ahí que podríamos como anexar, como juntar. Ok. Nada más para enviar aquí, ve qué interesante lo que pone aquí Gabriela González. ¿Qué hay que estudiar para llegar a ser una profesional así? ¿Qué conocimiento tiene esta señorita? Bueno, Maribel es profesional en educación especial, pero además tiene una especialidad en esta condición. Entonces, antes de adelantarnos al otro tema, viene otra pregunta. ¿En el MEP estamos preparados correctamente para dar la atención educativa apropiada a esta población? Me van a jalar las orejas las jefas. Que no la jalen. ¿No? ¿Por qué, Mari? ¿Qué nos falta? Okay. Para esta y para otras condiciones de discapacidad, creo yo humildemente, desde mi perspectiva y mi experiencia profesional, que nos falta no necesariamente conocimiento, sino conciencia. Porque conocimiento ahorita, usted se mete a Google y encuentra lo que sea. Ahorita tenemos cursos tanto gratuitos como con costo por todas partes del mundo. Conocimiento hay. Lo que pasa es que la conciencia de hacer las cosas como se tiene que hacer y generalizar esa conciencia, se me sale ahí la parte del trabajo conductual, ¿verdad? No es fácil. ¿Por qué? Porque se necesita, valga la redundancia, mucha constancia. Y no es un trabajo en el que vas a ver un resultado al día siguiente o a los 2 o a los 3 meses. Recuerdo compañeras trabajando un año entero y lograr ver resultados, pero con esa constancia que uno dice es que esa maestra se la jugó. Al año siguiente, año y medio. Entonces también poder apoyar a las familias y decirles, va a pasar, pero no va a pasar lo rápido que queremos que pase. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso de crear en el cerebro de esos chicos una ruta diferente. No es la ruta típica por carretera internacional, no, es una ruta que nos lleva por otros senderos y que también son bonitos, pero son más lentos y hay que ir disfrutando cada pasito de ese camino.
pero es un proceso más lento. Entonces, no hay la constancia, tal vez no hay la cantidad de recursos que deberíamos tener, y a veces es porque no sabemos ni cómo gestionarlos. Otra cosa, y es una realidad, el miedo que los docentes en general le tenemos a la tecnología, nos juega sucio. Y eso se ha visto evidenciado porque nos han obligado. Las circunstancias en este momento nos han obligado a hacer uso sí o sí de la tecnología. Entonces, si alguien está peleado con la tecnología, pues lamentablemente tiene que tomarla de la mano y hacerse muy amigo de todas las posibilidades que hay ahorita. Para la población sordociega, tecnológicamente existe algo que se pueda... Hay varios recursos, hay varias cosas que se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque, como les decía, es que somos tan diversos y la población con sordoceguera también. Entonces, qué sé yo, que una persona tenga un remanente auditivo que le permita comprender algunos sonidos, algunas palabras incluso, pero que visualmente requiera otros apoyos para la lectura de braille, qué sé yo. Recuerdo ver cómo una joven estadounidense recibió de Obama un premio, una recepción, y tenía un comunicador en el cual se iba levantando texto braille y era como una cajita. Bueno, esos son, ahora no recuerdo el nombre exacto de ello, pero ahí está, es una opción. Comunicadores donde salga la voz, que hay varios en el mercado, y que el remanente visual de esta persona le permite incluso ver un pictograma y comprenderlo, un pictograma sencillo. Si hablamos de que una persona sordociega puede tener no necesariamente una ceguera completa, sino baja visión. Claro. Okay. O incluso con unos lentes que le ayuden a hacer una buena corrección, lograr ver algunas cosas. Recuerdo un estudiante hermoso también que su visión era una visión de túnel por retinopatía del prematuro, y era una visión chiquitita. Auditivamente sí, con una sordera que no le permitía escuchar nada, pero conocía bastantes palabras del alesco, y si le hacíamos señas mano bajo mano o a distancia, ¿por qué a distancia, no cerquita? ¿Sí? Porque su visión era reducida, era de túnel. Y este chico podía ver cosas chiquititas, chiquititas, chiquititas. Entonces uno piensa, tiene baja visión o su discapacidad visual requiere que le aumente. No, requiere que se lo haga más pequeño, porque el espacio por donde veo es muy pequeño. Y este chico, por ejemplo, y me encanta decirlo, Marco Vinicio me enseñó a usar un escáner, porque yo no sabía escanear, y yo no sé cómo él aprendió a usar el escáner que teníamos en el aula. Y él me enseñó a escanear. Eso también habla de las limitaciones que nosotros mismos le ponemos a los y las estudiantes. Y lo que hablabas al principio, la importancia de promover y fomentar las cosas que sí pueden hacer. Por aquí manda saludos a Evelyn Hernández. Por aquí pregunta también Pati Espinosa, dice, nos manda saludos también, muchas gracias por estos espacios. Nancy Valverde pregunta que si existe en Costa Rica un prototipo de comunicación alternativa para el infante sordociego. Creo que algo como prototipo propiamente no, ¿verdad? Gracias a Dios no. ¿Por qué digo gracias a Dios no? Porque la comunicación, cuando es para un ser humano que tiene diversidad de retos, no debería ser estándar. Porque yo siempre les hacía la broma a algunas compañeras, que yo sé que no les hace gracia, pero les decía, si vamos a tomar todas las claves objeto, que es una forma de comunicarnos, y las estandarizamos, mejor hablemos. Sería tan, perdón la palabra, tan absurdo como hablarle. O sea, si yo necesito que la clave objeto, que es el objeto que representa algo que voy a hacer, sea particular. Por ejemplo, ¿cuál sería tu clave objeto para llegar a tu casa? La mía son mis chancletas moradas. ¿La tuya? Las llaves de la moto. Entonces no tenemos la misma clave. No tenemos la misma. Pero significa
casa. Casa, claro. Entonces, a eso voy, a crear el concepto. No podemos crear algo estandarizado. No deberíamos. Ahora bien, si estamos con algo más estandarizado, entonces ya estaríamos hablando de una comunicación mucho más abstracta. Y en los primeros momentos yo no necesito una comunicación abstracta, necesito una comunicación funcional para ese ser humano. Y de acuerdo a sus características visuales, auditivas, posturales, conductuales, etcétera. Claro. Una cosita nada más, es que nos están haciendo algunas consultas sobre otras condiciones. Las agradecemos, pero si tratamos de que cada cafecito pues nos centremos en un tema en particular. Aquí nos están haciendo algunas consultas sobre TEA, sobre trastorno del espectro del autismo. Con todo el gusto se puede poner en contacto con nosotros por medio del correo info@cenarec.go.cr o bien que nos escriban al mismo el Messenger del Facebook con sus consultas y vamos a tratar de responderle en el menor tiempo posible. Ahora bien, Tato, una cosa que sí podríamos decir, no que sea estándar lo que hay dentro de la caja calendario, pero el sistema de cajas calendario es parte de algo que se llama un sistema de anticipación y viene dentro de una teoría que escribió el doctor Jan Van Dyck, que en paz descanse, que se llama comunicación a través del movimiento. En una de las etapas, él propone poner a disposición de los niños, niñas, adolescentes, cajitas donde vamos a poner los elementos concretos o la imagen o la fotografía o la foto y el objeto para anticipar qué actividad vamos a hacer. Entonces eso podríamos decir que es un poco estándar, pero el objeto va a decir chancletas moradas para Maribel y llave de la moto para Tato. Sí, no puede ser. Cada persona se familiariza de acuerdo a su contexto. Existen, sí, por ejemplo, tal vez algunas claves que podríamos generalizar y que se ha hecho en varias instituciones, como por ejemplo el nombre de alguien. Entonces, resulta que el nombre de Maribel es una pulsera, siempre el mismo color, la misma forma, y entonces esa es Maribel. Como en Lesco la seña de Maribel, bueno, mi seña es esta, y esa la conocen los compañeros y amigos y niños sordos que me conocen, pero la pulsera verde de bolitas, ese es mi nombre en clave objeto. No es otra pulsera, es exactamente la misma, se rompe y se tiene que hacer igual, por ejemplo, o tal vez la del nombre de terapia de lenguaje, porque a veces han puesto, qué sé yo, que para terapia de lenguaje sea el espejito, y si nunca usa el espejo ese chico, no tiene sentido. Ok. La adquisición del lenguaje. Cuando el estudiante o la persona estudiante nace con la condición o cuando se adquiere posteriormente, ¿qué tan importante es y cómo se manejan en ambas situaciones? Ok, cuando me hablas de lenguaje, me estás hablando de lenguaje oral. Lenguaje, bueno, sí, eso es un detalle muy importante. Sí, lengua sería el lenguaje oral o la lengua como la Lesco, por ejemplo. Todas esas variables hay que tomarlas en consideración según las condiciones particulares. ¿Cómo lo manejamos entonces? Porque precisamente, o sea, el desarrollo del lenguaje en la Lesco. Pero bueno, vayámonos al hecho de que la persona nace con sordoceguera. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Primero hay que crear los conceptos que no se crean desde la visión y la audición. O sea, yo veo la taza y voy poco a poco aprendiendo que eso es una taza. Porque oigo que se llama taza, porque la veo. Bueno, ahora, ¿cómo le presento? Eso es cuando alguien que lo adquiere. Ajá, cuando cualquiera que vea y escuche, ahí está la taza. Pero resulta que si nazco con sordoceguera tengo que tener experiencias táctiles y funcionales con la taza. O sea, se convierte en una clave objeto, esa taza. No es un objeto miniatura, no es la taza que voy a usar, o el chupón en el caso de los chiquitillos, hasta que aprendan a que ese objeto es el chupón y le doy una seña, por ejemplo.
puede ser desde Costa Rica la seña de vaso, de taza, de chupón, de la lesco. ¿Y cómo la puedo dar? ¿Cómo le puedo ofrecer el nombre al concepto que ya tiene? Porque el concepto ya lo adquirió. Es ese chupón que yo lo agarro y me tomo la leche. Ya está adquiriendo el concepto, pero no le ha dado nombre. Le damos nombre. ¿Cómo se lo damos? Bueno, se lo podemos dar con una seña mano bajo mano, con una seña mano sobre mano, con una seña corta distancia, con la palabra, porque hablando de tecnología, muchos chicos con condición de sordoceguera pueden, después de una valoración por los profesionales, ser candidatos a implante coclear. Y entonces acá me aumenta la posibilidad del desarrollo y comprensión de una palabra oral. Y la mezcla de posibilidades que hay en esa comunicación pues es variada. Si la persona adquiere la sordoceguera postlingüística, o sea, que ya había desarrollado lenguaje oral, por ejemplo, entonces tiene otro tipo de recursos y puede ser probable que use y continúe usando su voz para comunicar, pero recibe la información por medio de la lesco, pero mano bajo mano, o con un sistema de escritura braille, o con sistemas de N forma. Conozco por referencia, porque no personalmente, a una persona sordociega de Ecuador que utiliza su antebrazo y la posición de los 6 puntos del braille. Y ahí le teclean, por decirlo de alguna manera, o estos 2 dedos, y ahí tenemos los 6 espacios para poner las letras del braille, los 6 puntos, y ahí le teclean también su intérprete personal. Existe el método Tadoma, sobre todo lo han desarrollado mucho más las personas sordociegas postlingüísticas, pero también hay personas sordociegas de nacimiento que lo utilizan, que es la lectura de los labios por medio de la mano. Entonces se coloca de esta manera y van leyendo, mientras también en la otra mano otro intérprete le interpreta la información por diferentes vías. O sea, la diversidad para la comunicación es ilimitada. Claro. Aquí pregunta Karen FG, dice, cuando el estudiante es de baja visión y cada día que pasa va perdiendo la vista poco a poco, ¿cómo trabajarlo? Esa es la pregunta. Bueno, no conozco la situación en específico y detalle, ¿verdad? Pero sí puedo hacer referencia, claro, pero sí puedo hacer referencia a estudiantes que yo he tenido y han ido perdiendo visión. Hemos trabajado con la técnica de mano bajo mano para utilizar la lengua de señas, pero no como la lesco tal cual, sino tal vez con algunas palabras específicas de la lesco, con algunos chicos mucho más hábiles en su producción y en su recepción de la comunicación, incluso algunas frases ya más completas, dándole mucha referencia de objetos, de cómo se siente el objeto y cómo se llama, para que en el momento de que la pérdida visual sea total, haya un bagaje de memoria, haya suficientes huellas de memoria que no sean visuales, sino también táctiles. Claro. Porque a veces pensamos ingenuamente que nuestro cerebro registra memorias solamente visuales o auditivas, porque es lo típico que nosotros decimos, ay, me acuerdo de tal canción, o te acordás de aquel escenario. Pero todos tenemos recuerdos, y la persona sordociega también tiene recuerdos, y hay que pensar cómo son. Entonces son recuerdos somatosensoriales, o sea, de sensaciones, de movimientos, de la danza de una palabra debajo de su mano en la lengua de señas. Recuerdo una estudiante que tenía como 2 años de no verla, y cuando la vi yo puse mis manos debajo de la de ella y le hice la seña de hola, y empezó a cantar la canción que cantábamos juntas, el de buenos días, ¿cómo estás? Pero con mis manos debajo, y ella lo hacía. Yo decía, se está acordando, tiene o sea, sabe que es Maribel y que cantábamos esa canción.
wow, yo sí que no sé nada, porque definitivamente esa muchachita se estaba acordando. Y eso fue súper revelador y que lo compromete a uno en decir, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, hay más que hacer. Eso me lleva a preguntarte, entonces, el trabajar la integración sensorial es importantísimo, que esto lo hacen los profesionales en terapia ocupacional. Totalmente de la mano ese trabajo. Total y completamente de la mano. Y realmente, bueno, yo represento un servicio, mi trabajo en el MEP es un servicio de apoyo, yo trabajo en el servicio de apoyo a problemas emocionales y de conducta. Y cuando vos decís, bueno, los compañeros de terapia ocupacional, o sea, lo que tienen es un ratito. Entonces, realmente los que trabajamos en servicios de apoyo tenemos que ofrecerle al docente de aula la mayor cantidad de estrategias, porque ¿quién realmente es el que va a desarrollar ese plan de integración sensorial? El docente de aula. ¿Quién es el que va a desarrollar la planificación o las ideas o estrategias de conducta o de comunicación? El docente de aula. Los servicios de apoyo fomentamos el ejercicio del día a día de ese docente, ¿verdad? Por aquí nos saludan desde la Escuela El Carmen de Punta Arenas. Muchísimas gracias. Pregunta Nancy Valverde, ¿qué necesitamos como sociedad para realizar una verdadera inclusión de la persona sordociega? Me la pusiste difícil. Vuelvo a caer en el punto de conciencia, de quitarnos tantos estereotipos en la cabeza y de recursos. ¿Por qué? Porque ha de ser caro incluir a una persona con sordoceguera a otros procesos educativos que tal vez pueda hacerlo. En este momento conozco una chica de 8 años, casi 9, y su maestra y su familia, si están viendo eso, saben de quién estoy hablando. Ella podría hacer tantas cosas. Ella probablemente podría aprender algún tipo de lectoescritura, tiene una memoria maravillosa. Hace unos años se le hizo un implante coclear y en este momento es capaz de reconocer muchas indicaciones y palabras a nivel auditivo. Pero ¿qué ocuparía en el sistema mal llamado regular? Porque no hay un sistema regular, hay primaria en este país. Y en la primaria, o en el preescolar, o en el colegio, pero en esta chica en la primaria, tal vez con un intérprete personal y un mediador comunicativo, podría hacer muchas cosas, pero económicamente no es rentable para el Estado, algo así. Ahí es donde se complica el asunto. Recordarles también que, bueno, estamos en una situación mundial bastante complicada, como estamos diciendo, pero dentro de todo esto, el CENAREC y el Ministerio de Educación trabajan en conjunto para brindar productos de apoyo, lo que se llamaban ayudas técnicas a estudiantes del sistema de educación público. ¿Cómo se hace? Por medio del Departamento de Asesoría en Ayudas Técnicas. Si usted quiere encontrar más información sobre esto, le invito a que ingrese a nuestra página web, que es cenarec.go.cr. Ahí va a encontrar en el menú superior donde dice departamentos, ingresa al Departamento de Asesoría en Ayudas Técnicas y ahí viene toda la información de cómo descargar formularios, cómo hacer una solicitud de asesoría. Ahorita la cosa es complicada, estamos de acuerdo, porque las escuelas están cerradas, no se puede ir a hacer las asesorías precisamente en este momento, pero sí podríamos ir adelantando por lo menos el proceso de información de la asesoría persona a persona, que usted pegue una llamadita, que envíe un correo, para que le vayan indicando cómo hacer para buscar esa valoración de parte del CENAREC y que después programas de equidad del MEP gire el dinero a la Junta Administrativa del centro educativo para que se adquiera ese producto de apoyo. Por aquí nos saluda también
A Carolina Vega, por supuesto, nuestra compañera hablando de las terapeutas ocupacionales, allá de la zona norte, que esperemos que se esté cuidando mucho. Y esto es un detalle importante, Senarec tiene varias sedes regionales, entonces, y trabaja con las direcciones, con las 27 direcciones regionales de educación de todo el país. Entonces, ahí mismo, en ese enlace del Departamento de Asesoría y Ayudas Técnicas, usted puede encontrar toda esa información. Hazel nos dice, Hazel Ortega, gracias por el tema, soy docente de educación especial y siempre hay retos y aprendizajes significativos. Nancy Valverde nos dice, como estudiante de educación especial, me atrevo a decir que mi mayor anhelo es ser una profesional de la calidad de Maribel. Linda, no se me chiquita. ponga a llorar, porque ya... Carlis Oviedo, mamá agradecida con Maribel Morales por su gran ayuda que me dio en su momento con mi hijo. Y aquí nos están mandando mensajes lindísimos. Nancy Valverde nos dice también que las capacitaciones que ofrecen son maravillosas, pero espero que sí se den los cursos de la otra semana del ESCO y Braille, más que yo soy de las que ya matricularon. Nancy, sí, nosotros esperamos lo mismo también. Lamentablemente estamos en un punto en el que no depende de nosotros, sino de cómo nos estemos portando de la puerta de la casa para afuera. Entonces, seguir las recomendaciones y tratar de minimizar el impacto fuertísimo que ya esto nos está generando absolutamente a toda la sociedad. Y ya que habla de los cursos, estamos trabajando en los cursos virtuales también. Entonces, esperamos. Es que la gente no se da cuenta lo complicado que es crear un curso virtual. Y en este momento hay tan poquitos facilitadores acreditados, esa es la palabra, acreditados para trabajar en plataformas virtuales, que eso se nos ha complicado. Pero estamos poniéndole todas las ganas a ese asunto. Ok, de esto dijimos que íbamos a hablar hace un ratito, de la parte de la evaluación. Okay. Vamos a ver, al valorar, dijimos que no se busca evaluar las cosas que la persona no puede hacer, sino las que sí puede hacer y que con apoyos podría llegar a hacer. Ya diste en el punto. Okay. O sea, una evaluación no para personas con características de sordoceguera. Una evaluación tiene que ser de lo que sí hace, porque el no nos deja nada, valga la redundancia. Y que tenemos una cultura del no, exacto, pero instaurada, no nos puede. Nos encanta hacer informes de no lo logra. Y tenemos que cambiar ese chip. O sea, qué rico es conocer a ese ser humano y qué sí hace. Ok, entonces si hace eso, ¿cómo me le meto para que lo siga haciendo, para que eso nos lleve a algo que todavía no hace? Y también al evaluar, saber si lo que necesito enseñar tiene funcionabilidad, porque a veces el tema de hay que enseñar engomado. Si no enseñar por enseñar. Ajá, pero por ejemplo el tema típico de preescolar, hay que enseñar engomado, y si el chico tiene dificultad sensorial y no le gusta, pero es que para qué, precisamente no le gusta, entonces para que aprenda y vamos a obligarle a que le guste. O sea, si a mí no me gusta, ¿por qué no le puedo enseñar a poner la goma con un pincel? Es tan necesario a nivel sensorial, de eso depende su integración, su modulación y su regulación sensorial, de embarrarse de goma. Pues no. Entonces es ver la necesidad de lo que yo quiero enseñar, y a la hora de evaluar ver qué sí puede hacer. Esto es todo lo que sí puede hacer. Ahora, para su edad, ¿qué más necesitamos que haga y que sea funcional? ¿Y cómo puedo llegar a eso? Por medio de lo que ya este ser humano tiene. Y todos tenemos habilidades, hasta donde nos cuesta verlas. Porque voy a volver a citar al doctor Van Dijk, las evaluaciones de él siempre fueron impresionantes. No había un machote, no había que llenar casillas. Es siéntese y observe. Está moviendo la mano sobre su vista. Hágalo usted. ¿Qué está haciendo? Mira, es que si usted hace esto frente a una luz, se ven agüitas.
entonces probablemente hay remanente visual y le gusta. Y además al mover la mano así y se ven esas agüitas, ¿qué se siente? Bueno, medio marea. Medio marea. Y eso tendrá que ver con la parte vestibular. Entonces se está autoestimulando. Ajá. Y si se está autoestimulando, eso lo regula, le baja la ansiedad. Y usted va haciendo una ruta tan rica, pero ¿de dónde? De lo que está haciendo ese chico. Y a veces una conducta autoestimulatoria puede ser la entrada para la interacción. Cuando me le pongo a la par y empiezo a hacer lo mismo, y en un momento dado el chiquillo te vuelve a ver como, ¿y usted qué le pasa? ¿Por qué está haciendo lo mío? Porque me gusta lo tuyo, Y luego le propongo yo algo y resulta que hicimos clic, hicimos vínculo. Pero es partir de lo que hace, aunque lo que haga a veces nos parezca, bueno, mover la mano sobre la cara para que la luz pase. Tiene razón, tiene sentido para esa persona. Busque por qué. Nos dice Nancy Valverde que entonces hablamos de una evaluación de habilidades adaptativas funcionales. Se puede relacionar con las habilidades adaptativas funcionales. Podemos hacer varias mezclas. ¿Qué son habilidades adaptativas funcionales? Las habilidades adaptativas son un marco de 10 grandes áreas en las cuales yo valoro la habilidad que tiene esta persona en comunicación. Pero entonces ahí es donde nos puede jugar sucio, él no lo hace. Porque si tengo una plantilla donde me dice, vuelve a ver a la cara, no, porque no le gusta o porque no hay un remanente visual o porque, entonces es cómo comunica. Si voy a valorar comunicación, comunica de alguna manera, con su cuerpo, con sus movimientos, con sus gestos, con sus rechazos. Ahí es como evaluaría comunicación, más allá de decir, no produce ningún sonido. No, ¿cómo valoramos desde lo funcional? Bueno, habilidades de independencia, que es otra de las adaptativas. Independencia, ¿qué es independencia? ¿Y a qué edad empiezo a trabajar la valoración de la independencia? O sea, un niño pequeño de 2 años, 3 años o menos, necesita depender. Es básico que dependa para que después podamos hablar de independencia. Pero entonces a veces queremos que ya vayan para afuera las mamás y me quedo con el chiquito. No tenemos que brincarnos etapas. Exactamente. Entonces, ¿qué es independencia? Independencia puede ser que cierre la boca y voltee la cara cuando viene una cucharada. No quiero comer eso. Pero el adulto puede juzgar, no, es que se lo tiene que comer. Y qué difícil sería encontrar ahí, bueno, se lo tiene que comer, ¿por qué? Y recuerdo a Elizabeth Camacho, una de las personas que trabajó muchísimos años en sordoceguera y que fue y es una gran maestra. Y no solo para ellos, sino para las que nos formamos con ella. Una vez me decía, ¿por qué se tiene que comer el huevo? Si no le gusta el huevo. Y yo decía en el comedor de la escuela aquí en Centeno, yo tratando de que un chiquillo comiera huevo. Y me dice, ¿por qué se lo tiene que comer? Y yo, porque es lo que sirvieron. Fue la respuesta que a la carajilla Maribel en aquel momento se le salió, ¿verdad? Y me decía, ¿le gusta? Y yo, mira, no lo había pensado. Y lo reconozco humildemente porque en ese momento mi visión era que tenía que comerse la comida. Pero me estaba hablando y me estaba diciendo, no quiero eso. Entonces a veces no quiero por sensorialidad, a veces no quiero por preferencia, por gusto, a veces no quiero porque no quiero, a veces no quiero porque estoy lleno. ¿Qué me estás diciendo con ese no quiero? ¿Y cómo yo puedo respetar esa independencia? Y así nos podemos ir por cada una de las 10 áreas de las habilidades adaptativas, analizando que sí, hay que valorarlas, pero desde la habilidad del chico y desde el raciocinio, no solo de la lista de cotejo que nos hicimos. Claro. Saludos también por acá a doña Lidia, en la Dirección Regional de Cartago, un saludo para allá. También Marvin Momotich por acá nos saluda, Giovanna Castro, por supuesto, también de la casa, Cindy Anchía,
Nancy dice que le encanta el tema, que le revela mucho lo mucho que hay que cambiar nuestro paradigma de qué es la educación y la inclusión, el respeto al otro y su manera de interacción con el exterior. Por aquí también Teresita nos dice que es importante encontrar en esa persona las cosas que logra hacer, pues aún cuando se presentan otras condiciones asociadas, las maestras que compartimos un tiempo prolongado con ellos, sí logramos descubrir lo que muchos no ven con la primera impresión. Yo como en el... Totalmente de acuerdo, compañera. Por aquí a Andrina también, un gran abrazo a Maribel, Andrina Escalantes y Susan Moya también. Saludos, Mari, una gran compañera de la universidad. Ok, en esta evaluación vamos, valga la redundancia, a evaluar habilidades cognitivas, comunicativas, ya sabemos que visuales, auditivas, de motricidad, que ahora hablamos un poquito de eso, propioceptivas, vestibulares, pero muy importante, desempeño en situaciones de la vida cotidiana. Totalmente, y recordando que cada una de estas áreas a valorar se valoran según la edad, y con un equipo, que esto es primordial. No es que yo soy la docente a cargo y yo valoro a mi estudiante, que es como lo hacemos. ¿Por qué? Porque así se dicta, pero lo ideal, o como se debe hacer, no lo ideal, lo responsable, diría yo, lo ético, es hacerlo en conjunto con las diversas especialidades que se disponen en los centros, con la familia, y que muchas veces el mediador para la evaluación es el familiar. No es el profesional. No. Porque el familiar es el que comparte la mayor cantidad de tiempo. Entonces yo no me atrevería a valorar a un niño pequeño, no, vos sos el papá, vos sos el que lo conoces, interactúe. ¿Podrías mostrarle esto? ¿Cómo se lo mostras vos? Enséñame cómo lo haces. Porque evidentemente cualquier niño da una respuesta con la familia que con uno. Conforme van siendo más grandes y han estado escolarizados y han tenido experiencias ya de trabajo y dinámicas de aula, pues entonces uno se arriesgaría un poquito más. Pero la familia en la evaluación debería siempre estar presente, o la gran mayoría de los espacios. Sería lo ideal. Y en el hogar propiamente, ¿qué cosas debería ir poniéndole cuidado el papá, la mamá, el encargado, el hermanito, el abuelito? ¿Y qué cosas puede ir trabajando en el hogar también? Yo creo que en el hogar lo más importante es que empecemos a anticipar los espacios, los lugares. Muchas personas, entre ellas don José Neri, siempre nos decía... Que por aquí anda, por cierto, ahí manda saludos. Saludos a don José. Él nos decía, bueno, qué importante que la cocina, por ejemplo, huela a romero y que la habitación huela a lavanda, por dar un olor. ¿Por qué? Porque entonces hacemos asociaciones y creamos una memoria olfativa que nos dice dónde. Entonces ya ese chiquillo posteriormente, me puedo desplazar por la casa de una manera más independiente. ¿Pero por qué? Porque le di claves, como las claves objeto, una clave olfativa, una clave sensorial, anticiparles dónde es un espacio, hacer rutinas es muy importante. Obviamente que hay rutinas que se cambian y de manera desprevenida, pero tratar de hacer una rutina nos da seguridad. No es nada más para organizarnos el tiempo nosotros los adultos, es que la rutina a un niño también le da seguridad, claro, porque sabe qué sigue y cómo me muevo en ese espacio. Entonces yo diría que inicialmente tratar de hacer las rutinas muy sensoriales, que haya un objeto que anticipe, que hayan olores específicos, nos puede ayudar mucho. Te voy a hacer una pregunta con la intención de que me la despedaces. ¿Hasta dónde llegan los límites de una persona con sordoceguera? No hay. Yo no podría decir que hay límite. Cuando existió el servicio de sordoceguera en este país, teníamos la frase del límite está en el cielo y la teníamos en una de las aulas. Y después mis compañeras de aquel entonces, Eugenia García, Ana Lilia Álvarez, Elizabeth Camacho,
Ivonne Chorres, mi persona, Adriana Valverde. Un día dijimos, ¿no es cierto? Es que el cielo es muy chiquitito, hay más para arriba. Y cada persona es tan maravillosamente diferente y yo creo que el día que un alumno no me sorprenda, ese día ya me debo pensionar, porque uno no puede ponerle límite a un ser humano. Y cada día hay más conocimiento, hay más posibilidades, hay más tecnología, hay más recursos, hay familias diferentes a las familias de hace años, que tal vez han tenido más contacto con información y cambia la dinámica inclusive. Entonces, hay muchas otras cosas que hacer. Y siempre promoviendo, y esto es como la frase abanderada que deberíamos tener todos, siempre promoviendo la autonomía, la independencia. Por supuesto. Y la independencia en lo que sea, porque como te decía, el voltear la cabeza y no recibir una cucharada de comida, qué tan fuerte y qué tan propio es ese derecho de ese muchachito con sordoceguera y parálisis cerebral, que tal vez ese es el movimiento que puede hacer. Pucha, eso es independencia, eso es decir gracias, ya no más. Y que se lo respetemos. Claro. Y saber que esa independencia puede ser en una persona con muchos retos a nivel motor y a nivel sensorial. El cerrar la boca es toda una declaración de independencia, como el ir a la universidad para otro que tiene las posibilidades de hacerlo. No podemos comparar. Para mí es tan maravilloso que un estudiante me cierre la boca en este momento y dentro de sus posibilidades, eso es como que otro pueda accesar a la lectoescritura. Es que no hay una medida. Tristemente en el sistema educativo y en la sociedad en que vivimos le damos un alto valor a aquello que hace la gran mayoría. Y no se puede comparar. No se puede comparar. Bien, por aquí también saludo para Susan Moya, para Marisela Madrid, Xochitl Hidalgo, Giovanna Mora también, Laura Ríos dice que le gusta mucho ver el cafecito los jueves. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que nos siga acompañando. Erika Calderón también nos dice, excelente tema, nunca se debe olvidar que las personas con sordoceguera existen y requieren autonomía e independencia. Justamente, Erika, eso es lo que estábamos comentando. Y bueno, no puedo dejar pasar la oportunidad de que conversemos sobre algo ya en los últimos minutos del programa. Dada la coyuntura que estamos viviendo ahorita, todos los profesionales en general, pero particularmente la comunidad docente, están trabajando extras, pero con ganas. ¿Cómo trabaja Maribel con sus estudiantes con sordoceguera en la virtualidad? Ahora que estamos en este tema de los programas de Aprendo en Casa, estamos utilizando la herramienta Teams, que para unos ha sido más fácil, para otros ha sido más complicado, pero se me viene a la cabeza cómo trabaja Maribel con sus estudiantes en lo remoto. Con mis compañeras definitivamente, entre todas buscando opciones. Como te decía, en mi caso represento un servicio de apoyo, entonces la que se las tiene más duras son las compañeras de aula, la maestra de grupo. Un reconocimiento impresionante para Fabiola Salazar, que es la compañera de primer y segundo ciclo del Departamento de Visuales en el área de discapacidad múltiple, porque entre un montón de cosas que hace, los jueves hace un cuento sensorial, por ejemplo. Y este cuento sensorial, o sea, su grupo de estudiantes son chicos con discapacidad múltiple, 2 de ellos con sordoceguera. Y es increíble el trabajo, ella planea su cuento, lo hace, tiene, bueno, y la pueden ver en YouTube, la tiene, y en Educación Especial Costa Rica, todo en mayúscula, ahí ha posteado algunos de los cuentos, y hace su lista de materiales. Todas las familias llevan los materiales a la cámara y entonces empieza a contar el cuento
Y no sé, por ejemplo, vamos a la playa la semana pasada y entonces sentimos la arena, ¿ok? Piecitos, manos en una palangana con harina, para que los chicos sientan la sensación de algo parecido a la arena. Pero además, por otro lado, interpretando mi persona, a veces, como lo hace la compañera en Lesco, que no soy intérprete, pero hacemos todo el intento para que los chiquillos obtengan la información, o con alguno de mis asistentes personales del trabajo actual, o sea, mis hijos, y uso la técnica de mano bajo mano para hacer las señas, y entonces la mamá de una de las estudiantes copia las señas que se le están dando y le da la información a su hija. Y eso es algo, bueno, es que para nosotros... espejo, podríamos decirlo. Sí, y eso ha sido algo que para nosotros fue lindísimo. La estudiante lo disfruta muchísimo. Es un trabajo en equipo, y en equipo me refiero en equipo de todo el mundo, ¿verdad? Hasta los chiquillos míos, mis hijos que me participan, que me ayudan a grabar un videíto, que la compañera que tiene la genialidad de hacer los cuentos, varía. Otra, con una mamita, estamos trabajando la parte conductual con uno de los muchachos adolescentes que tiene también una condición de sordoceguera, pero su remanente visual le permite ver imágenes. Entonces, vamos por ahora trabajando la foto de las personas que están en casa y de algunos comportamientos que queremos que se desarrollen, y por ahorita estamos presentando el nombre, cómo se llama eso, que vea la imagen, que le demos la seña para posterior poner las reglas. Y ahí vamos, poquito a poco, con cada uno diferente. Con otras compañeras hemos trabajado entrevistas a papás nuevos, porque también hemos tenido familias nuevas que nos entran y estamos conociéndolas y valorando por internet, de una manera que estamos todos aprendiendo. Todos aprendiendo, sin duda. Y bueno, cada una de mis compañeras ha hecho un trabajo maravilloso y tratando de hacerlo en equipo. Muy bien. Laura Ríos, excelente espacio. Gaby Romero también. Katia Vargas, muchas gracias por estos espacios inclusivos. Fanny Moya, excelente profesional que enseña con el ejemplo. Y ahí deja un mensaje muy lindo que estoy seguro que Maribel los va a leer ahora. Belisa María también. Nancy Valverde dice que sí, que cómo hacer en este tiempo en pandemia para trabajar la ansiedad que representa todo esto del COVID para la persona sordociega. Bueno, explicar el COVID a cualquier niño. Hasta uno mismo. Sí, bueno, yo todavía no lo entiendo, pero ahí vamos, ¿verdad? Tratando de sobrevivirlo. Explicar qué es esto, bueno, es complicado. Hemos hecho uso de varios recursos que han desarrollado otras personas en otras latitudes. La gente de Arasac ha desarrollado varios cuentos con pictogramas acerca del COVID, de medidas de seguridad. Para después de vacaciones de 15 días, ahí les voy a adelantar a las mamás, vamos a trabajar algunas cositas como ir usando elementos que ahora van a ser naturales en la vida diaria. Entonces vamos a empezar a jugar con las caretas, con una tapabocas, a encontrarlo, a ponérnoslo. Eso es como lo que hemos empezado a planear para después de vacaciones, sobre todo de medidas de seguridad, porque contar el hecho de que hay un virus que vino de China, que bueno, ese cuento está muy difícil plasmarlo. Claro. Para las diferentes características de nuestros estudiantes. A algunos se los podemos contar de manera verbal, a otros con pictogramas, a otros con algún video, a otros si tienen la habilidad ya de comprender algunas de las señas, les podemos contar. La experiencia con los chicos nuestros ha sido ahorita en casa y la seña de casa, cuidándonos. ¿Por qué? Y ya ahí les hemos contado, bueno, un bichillo que anda en el aire, pero es muy abstracto, es muy complicado. Claro. Bueno, vamos cerrando entonces ya, Maribel. Se nos acaba el tiempo. Por acá, bueno, Gira Morales
compañera también del Senarec, dice que fascinada escucharte. Y hay un montón de Saludos, mensajes, Gina. sí, un montón de mensajes lindísimos que estoy seguro que vas a leerlos ahora e invitarles a que sigan en contacto con nosotros a través de esa plataforma, el Facebook, y también a través de nuestra página web, nuestro correo electrónico, info@senarec.go.cr. Agradecer a nuestro compañero Marco Matarrita, quien es el encargado de la dirección en vivo y el control máster en estos cafecitos inclusivos. Por supuesto, Magali Fernández, que nos ha acompañado durante todo este mes en la interpretación Lesco. Y Maribel, muy agradecido con vos por aceptar la invitación también y haber abordado de esa manera que vos lo haces de forma única este tema, que estoy seguro también da para muchísimo más y que posiblemente en un futuro lo abordemos también desde algunas otras aristas. Muchas gracias por la invitación y bueno, lo logré porque esto de las cámaras para mí, yo le decía a Tato, "Ay". Pero aquí estamos. Bueno, es que a mí me dicen Tato. Sí, perdón. Sí. Es que ahí nos conocemos desde la escuela, por eso fuimos compañeros. Y pues, por cosas de la vida, pues terminamos trabajando aquí a la par, prácticamente. Tan chiquitito que es Costa Rica. Así es este país, este pañuelito. A usted las gracias por acompañarnos y esperamos que nos acompañe nuevamente en el próximo Cafecito Inclusivo. Le invitamos a que nos siga en nuestras publicaciones acá en Facebook. También recordarle que nuestro canal de YouTube, ahí, bueno, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube, quedan todos los cafecitos disponibles para que usted repase, si tiene que tomar apuntes, si usted lo ve y le nace alguna inquietud, alguna duda, entonces que se contacte con nosotros. Eduardo Valenzuela se despide a nombre de todo el personal técnico y administrativo del Senarec y del Ministerio de Educación Pública. Que Dios le bendiga. Muy buenos días.